viene, vea, la semana que viene yo le avisé a Octavio que el primero hay un acto en la facultad en el que tengo que estar presente justo en el horario de este curso, así que si les parece podemos empezar el miércoles, podemos hacer la clase o el miércoles o el lunes. El miércoles a la misma hora o el lunes a la misma hora, después si quieren fíjense que les conviene, no hay problema, ¿bien? Capaz el miércoles mejor, que Bueno. no hay tutorías, así. Perfecto, excelente entonces. Bien. Sería el 2 de julio entonces, sería la clase que sería de pulmones, bronquios y pleura, y después solamente nos quedaría una clase de grandes vasos y mediastino y se termina todo el temario de anatomía, de trabajo y tiempo libre. Claro. Bueno, cuando quieras Pero puedes bueno, arrancar. dale. Y yo después mando al grupo de ese cambio de la semana que viene. Bien, perfecto. Listo, chicos, ahí yo ya los dejo de ver, así que ustedes si tienen algo que decirme, que no entiendan, me abren el micrófono y me hablen porque yo no lo voy a poder, no los voy a estar observando en mensajes, así que como siempre ya saben ustedes cómo tienen que hacer, que se manejan claramente mucho mejor que yo. Bien, bueno, esto lo voy a ocultar. Vamos a compartir, yo creo que ahí están viendo mi pantalla y yo solamente escribí acá simplemente las vías aéreas, cómo se dividen. Ustedes saben que el aparato respiratorio, las funciones del aparato respiratorio y demás no vamos a detallar porque ustedes la conocen mucho mejor. Aporta la anatomía, las vías del aire inspirado y expirado, es decir, digamos las vías que son los tubos aéreos que van desde las fosas nasales hasta finalmente el alvéolo. Eso lo tenemos que estudiar muy bien, todas las encrucijadas que hay y todos los cambios que van existiendo. Las vías aéreas anatómicamente se dividen en dos grandes grupos, digamos, las vías altas o superiores y las vías bajas o inferiores, y las vías altas o superiores están constituidas por las fosas nasales, la rinofaringe y la laringe, ¿bien? El cartílago inferior de la laringe, que se llama cricoides, ¿bien? Es un poco el que marca el límite, el borde inferior de ese cartílago, el que marca el límite entre las vías altas y las vías bajas. Y después tenemos las vías inferiores que están constituidas por la tráquea y los bronquios, ¿bien? Lo que de todo esto, lo que así tienen que saber muy, pero muy bien son fosas nasales, fundamentalmente la pared externa, laringe, todos los músculos, fundamentalmente los intrínsecos, sus cartílagos y claramente las cuerdas vocales, tráquea porque está en el mediastino y todas sus relaciones son extremadamente importantes, y bronquios con la segmentación broncopulmonar y pulmones como importante y jerárquico, también lo tienen que saber muy bien. O sea que todo este temario de aparato respiratorio, además de los músculos, fundamentalmente el diafragma que vimos en la última clase, tienen que saber estos temas. Fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios. La rinofaringe, la faringe ustedes la vieron el año pasado en nutrición, solamente hagan como un repaso. Ustedes tienen en el cuadernito del estudiante brevemente una carilla, una prosa de una carilla solamente, con eso les alcanza y les sobra, ¿no? Vamos a empezar inicialmente con las fosas nasales. Ustedes en el cuaderno del alumno tienen una primera parte que tiene que ver con la nariz, que es lo anterior a las fosas nasales, pero no es tan importante, que no es necesario, digamos, como describirla porque está constituida por unos cartílagos, por una membrana, y bueno, cuando lo lean van a ver que es muy sencillo. Por eso vamos a empezar con fosas nasales. Después, si nos queda tiempo, la vemos a otros detalles, pero vamos a tratar de ver como lo más importante para que ustedes puedan hablar. Si bien no sé si ya lo trataron en las tutorías a este tema, pero creo que va medio como acorde a su cursado. Entonces vamos a ver primero fosas nasales, que es como un tema más relevante y amerita ser esquematizado. Las fosas nasales, tal como lo dice el cuaderno del estudiante, que fue escrito por un grupo de docentes, entre ellas estoy yo, digamos, son dos cavidades muy irregulares, por eso se dicen que son como afractuosas, que están ubicados en el macizo facial, por debajo del piso del cráneo, por debajo de la cavidad orbitaria y entre la cavidad orbitaria, a ambos lados de la línea media y por encima de la cavidad bucal.
Las fosas nasales, así como su nombre, como son estas cavidades muy anfractuosas por sus irregularidades, son mucho más altas en relación a su latitud o su ancho, y tiene 4 paredes y 2 orificios. Bien, entonces, tenemos en las fosas nasales 4 paredes que tenemos que describir y 2 orificios. Tanto los dos orificios como las paredes las tienen que conocer bien, digamos, las tienen que conocer con exactitud y describir cómo están constituidas y si es posible narrarlas con una sistematización que se entienda lo que ustedes están diciendo. Entonces, de las 4 paredes, nosotros tenemos una pared a la que llamamos pared superior, una pared a la que llamamos pared inferior, que es la más fácil de todas, una pared interna o medial y una pared externa o lateral. De todas, la lateral o externa es la más compleja y es la más tomada. ¿Por qué es la más evaluada? Porque tiene los meatos, que ahora vamos a ver qué son, y alrededor de las fosas nasales hay unos senos o cavidades neumáticas que de alguna manera lo que hacen es airear el cráneo, funcionan como una caja de resonancia y drenan en esa pared externa de las fosas nasales. Por eso es como la más importante que ustedes tienen que conocer. Es decir, la pared superior, la pared inferior, la pared interna y la pared externa son todas importantes, pero mucho más la pared externa, por esto que les estoy contando, de los meatos. Y los 2 orificios que tienen son uno anterior, al que llamamos narina, uno anterior que son las narinas, bien, y otro posterior al que llamamos coanas. Bien, ¿qué son las coanas? Bien, esos son los elementos de las fosas nasales que tenemos que conocer. Estas fosas nasales, que son el primer paso, el primer segmento que tiene que atravesar el aire que inspiramos, tiene como funciones importantes poder purificar el aire, por eso tiene muchos, la mucosa está cubierto claramente por mucosa, tiene vibrisas, tiene la presentación de mucha irrigación, o sea, es una mucosa bien, digamos, importante que cubre toda esta zona de meatos y demás, justamente para calentar el aire que estamos, digamos, inspirando y purificarlo lo máximo posible. Es decir, que tienen las fosas nasales algunos elementos que son de toilet, digamos, que permiten purificar el aire. Tiene como 2 funciones importantes. Tiene una función a la que llamamos respiratoria, bien, que permite ingresar el aire, respiratoria, que permite ingresar el aire, digamos que inspiramos y exhalamos, obviamente, y también tiene una función olfatoria, bien, porque en la pared superior de la fosa olfatoria, la pared superior de las fosas nasales, está el olfato, digamos, está el epitelio olfatorio que tiene los receptores para la vía del olfato. Es lo que se llama mancha pituitaria. Vamos a poner acá que en esa pared superior está la mancha pituitaria, que es la que está en perdón, que acá me estoy hablando y escribiendo pituitaria. Bien, o mancha amarilla, bien, que está en relación con la función olfatoria específicamente. La función respiratoria está en relación bien específicamente y mejor con el paso del aire, fundamentalmente a nivel del meato medio, que ahora vamos a ver bien de qué se trata esta situación. Entonces, estas fosas nasales, bien anfractuosas, bien irregulares, estos 2 como si fuesen zaguanes, ¿sí? De entrada, una vía, digamos, el ingreso de la vía aérea, está ricamente irrigada,
para calentar el aire, digamos, que inspiramos. Nosotros tenemos que lograr, digamos, tener o llevar el aire que estamos respirando a unos 34 grados aproximadamente, para que cuando llegue a nuestros pulmones pase a tener una temperatura de unos 37 grados, o sea que tiene que hacer un trabajo bastante importante. Y, digamos, además lo purifica por la cantidad de vibrisas que tiene, porque tiene que pasar al aire inspirado a los pulmones la menor cantidad de partículas posibles. Eso es importante para, digamos, que no se generen enfermedades de depósito adentro de los pulmones y aparezca algún proceso inflamatorio dentro de los mismos. Entonces es como que se cuida, digamos, el aire que se inspira. Vamos a empezar con la pared superior de las fosas nasales, cómo está constituida. Entonces, la pared superior cuando ustedes hablan de fosas nasales, que les vuelvo a repetir, es uno de los temas más importantes de anatomía para el final, también para el parcial. Lo que tienen que saber es cómo se construye desde la estructura ósea. Ustedes lo pueden estudiar este tema del cuaderno del estudiante porque está bien concreto y bien simple, y ese es el piso, es lo mínimo que tienen que saber. A partir de ahí, ustedes pueden hacer una búsqueda mejor y estudiar de un texto mucho mejor y más amplio, y estaría muy bueno. Nosotros vamos a basarnos en lo más concreto y básico para hacer la delimitación simple, al que ustedes después le pueden agregar más cosas, si quieren, claramente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las fosas nasales con la pared superior. Esta pared, que es la pared superior, está ubicada exactamente por debajo del piso del cráneo, porque las fosas nasales están ubicadas por el piso del cráneo y está constituida por huesos que constituyen el piso del cráneo. Entonces vamos a ver acá la pared superior de las fosas nasales. Vamos a dibujar acá la pared superior de las fosas nasales. Lo primero que vamos a dibujar claramente como pared superior de fosas nasales es la lámina cribosa del etmoides. Entonces yo les voy a dibujar así como si fuesen unos cuadraditos, porque vamos a dibujar la lámina horizontal del etmoides. Ustedes saben que el etmoides, ¿se acuerdan que tenía forma como si fuese una pequeña balancita? Tenía como una crestita, que era la crista Galli, ¿sí? Que parece la cresta de un gallo, una lámina vertical, dos láminas a ambos lados, que son las láminas horizontales o láminas cribosas, y después teníamos dos masas laterales, bien, que parecía como si fuese una balanza, y esas masas laterales tenían el desprendimiento de los cornetes, un cornete superior y un cornete medio, bien, y en el final, en la parte final, podía aparecer como una apófisis, un ciforme o un cibular, que es como si fuese un ganchito que tiene la masa lateral del etmoides. Por encima está prácticamente el endocráneo, ¿sí? El endocráneo. Vamos a ponerlo bien acá. Arriba de esto está el endocráneo. Esto, ¿se acuerdan que estaba en el piso anterior del cráneo, no? El endocráneo, y por fuera estaban las órbitas. Bien. Y esto, que está en la línea media, contribuye el tabique de las fosas nasales. En definitiva, acá tengo una fosa nasal. O sea, acá esto sería en realidad. Esto sería una fosa nasal y esta sería la otra fosa nasal, para que ustedes lo entiendan. Entonces lo que yo estoy dibujando es esta parte superior de arriba, lo estoy dibujando como si fuese un corte sagital. Entonces estoy viendo, digamos, la lámina cribosa. Y arriba de la lámina cribosa voy a tener esa apófisis crista Galli, ¿bien? Esa sería la apófisis crista Galli, ¿bien? Del etmoides. Ese sería el etmoides, ¿bien? Vamos a dibujar solamente eso para que ustedes lo entiendan. Por delante de esto, continuaba, si ustedes se acuerdan, hacia anterior, lo que tengo es el frontal. El frontal tiene una porción vertical y una porción horizontal. En la porción vertical puede aparecer algún seno, que es el seno frontal, ¿sí? Un seno lleno de aire, un seno neumático, y aparece una espina que se llama espina nasal,
que se continúa de esta manera. Entonces tengo, vamos a dibujarlo así, tengo este hueso, que sería el frontal, que aporta específicamente esta porción que recibe el nombre de espina nasal. Bien, espina nasal, bien, con que se desprende del hueso frontal, en cuya interior aparece este seno, que es el seno frontal, que después vamos a ver la importancia que tiene. Entonces, de adelante hacia atrás tengo el frontal, el etmoides, y por detrás todo esto se continúa con otro hueso que ustedes conocen muy bien, que tiene como una sillita, bien así, de esta manera, que es el hueso esfenoides. El esfenoides tiene varias partes en un esquema sagital, lo vamos a ver así, hasta ahí. Después tenemos aquí la continuación con el hueso occipital, el orificio occipital y la escama del occipital hacia atrás. Mirá, lo dejamos hasta ahí nomás. Entonces este sería todo el piso del cráneo prácticamente. Entonces este sería parte del occipital y este es el esfenoides, y el esfenoides tiene dentro de sí, en su cuerpo, otro gran seno, que es el seno esfenoidal. Acá tenemos la silla turca, esta sería la apófisis glinoides anterior, esta sería la apófisis glinoides posterior, y este sería el cuerpo del esfenoides, que tiene una pared anterior y una pared inferior. A esto le falta otro hueso que se articula con la espina nasal a ambos lados, que yo voy a dibujar como si fuese el del lado opuesto al que estamos dibujando, para dejar la espina nasal en relieve y que ustedes se den cuenta que está ella, que son los huesos propios de la nariz. Ustedes imagínense que a ambos lados de la línea media están estos huesos que son los huesos propios de la nariz. El hueso propio de la nariz forma como un techito, digamos, de dos aguas en la parte superior de nuestra nariz, en donde nosotros apoyamos nuestros lentes, por ejemplo, en ese sector, ahí estarían los huesos propios de la nariz. Entonces, tengo los huesos propios de la nariz. Vamos a poner esto. Huesos propios, nasales. Bien, entonces, esto que hemos dibujado es la pared superior de las fosas nasales, que está limitada hacia adelante y hacia arriba, desde adelante hacia atrás por los huesos propios de la nariz, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y la cara anterior y la cara inferior del esfenoides. Esos son los huesos que constituyen la pared superior de las fosas nasales que les acabo de mencionar. Entonces vamos a volver a repetirlos. Desde adelante hacia atrás, los huesos que la constituyen son los huesos propios de la nariz, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y la cara anterior e inferior del esfenoides. Tienen que volver a recordar el cráneo y acuérdense los huesos que se sucedían en sentido antero-posterior. Frontal, etmoides, esfenoides. Y con eso se acuerda. Para recordar y que no se olviden, en este, vamos a ponerlo de este color bien amarillo, en este sector hay una mancha en la parte superior que es donde están los receptores que son los receptores del olfato, bien, donde están las celulitas o los receptores del olfato, bien, que tienen como dendritas, que tienen a su vez como si fuesen, que digamos que son capaces de, digamos, percibir las partículas odoríferas y de lo que van a partir los diferentes nervios que van a ir atravesando la lámina cribosa para formar finalmente, digamos, el bulbo olfatorio a ambos lados, y así se sucede la vía olfatoria que ustedes conocen, ¿bien? Acuérdense de eso, que ahí está la función olfatoria, digamos, de las fosas nasales. Está ubicada, digamos, ese sentido, los receptores del sentido, y ¿se acuerdan que la neurona o las neuronas olfatorias que están en esa mucosa,
esas neuronas ofician de primera neurona y las dendritas funcionan de receptores, son los que tienen la capacidad digamos, de actuar prácticamente como receptores, y son células neuronales que tienen la capacidad, las únicas que tienen la capacidad de ser reemplazadas cada 60 días, cada 60 días. Eso es como importante. Entonces esa es la mucosa pituitaria que está en el techo de las fosas nasales. Eso es por un lado, esa es la pared superior. Vamos a la pared interna de las fosas nasales, a ver si lo puedo dibujar por acá. La pared, esa es la pared superior. Vamos, ¿tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿O puedo seguir? Profe, Sí. se me cortó, pero vos dijiste algo sobre el cuerpo, que lo dibujaste, de la neurona. Sí, yo les decía que tiene las neuronas, no se lo van a tomar a esto, pero yo se los recuerdo como importante por la importancia que tiene y que pasó mucho en COVID, que las personas se quedaban con anosmia, sin olfato, que las neuronas tienen un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, unos axones, bien, y tienen dendritas. Y esas dendritas tienen la particularidad de funcionar como receptores que de alguna manera captan las partículas odoríferas, y sus axones lo que hacen es atravesar la lámina cribosa para formar el bulbo olfatorio. Yo lo que les decía es que estas neuronas se recambian cada 60 días, son las únicas células nerviosas que se recambian cada 60 días. Por eso, ¿se acuerdan que los pacientes que tenían COVID, cuando en la pandemia, se acuerdan que uno de los síntomas era justamente que perdían el olfato? Bien, bueno, y que después con el tiempo lo recuperaban. Bueno, la recuperación del olfato tiene que ver porque esas células son reemplazadas por otras nuevas. Son las únicas células neuronales que se conoce con exactitud que tienen la posibilidad de renovarse. Bien, entonces, ante cualquier lesión, cualquier problema de la pared superior de las fosas nasales, tener en cuenta que esas células que están ahí presentes, esa mucosa olfatoria que está bien en la pared superior de las fosas nasales, tiene la capacidad de poder renovarse y que se puede recuperar. Bien, ese era el sentido de lo que les quería describir. Bien. Estamos hasta ahí, esta sería la pared superior de las fosas nasales. Profe, Sí. ¿podés subir un poquito la pantalla? Así saco captura de la parte de arriba. Sí, eso. Ahí. Bueno. Estamos entonces, vamos a la pared interna de las fosas nasales. Vamos a la pared interna de las fosas nasales, que también es muy sencilla. La pared interna de las fosas nasales es fácil, no es para nada difícil. La pared interna de las fosas nasales está constituida en parte por también el etmoides, porque habíamos dicho, ¿se acuerdan? En esta imagen que teníamos acá, chiquitita, en esta, bien, que tenemos acá, qué tonta. En esta imagen que tenemos acá, habíamos visto que en la línea media teníamos la crista Galli y la lámina perpendicular del etmoides. Bueno, entonces, en un corte sagital de las fosas nasales, nosotros tenemos nuevamente, así como dibujábamos antes, esa lámina cribosa que marca como el techo de las fosas nasales. Para hacerlo sagital, nada más que para esto, hacia arriba esa crista Galli, que es esa apófisis, que está a ambos lados, que se ve perfecta, hacia arriba, y por debajo tenemos claramente la lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides que continúa esta lámina cribosa, vamos a dibujarla así, como que la continúa a la lámina cribosa hacia abajo, tiene la forma como si fuese un pentágono, tiene como varias caras de esta manera. Perdón, ahí se me fue. Tiene como distintas formas de esta manera y se continúa hacia atrás, así, de esta manera, con el efenoides. El efenoides, o sea, el efenoides en su cara anterior, si nosotros miráramos al efenoides por su cara anterior, si lo recuerdan,
El efenoides en su cara anterior quiero decir, tiene, la dibujamos como si fuese un cuadradito, ¿bien? ¿Y qué veíamos? En la parte superior vemos que se prolongan hacia atrás las apófisis clinoides anteriores, ¿bien? Y vemos en la línea media un surco y vemos además un orificio o un orificio incompleto o completo o un único orificio que nos permite ingresar a los senos. Entonces vemos el ala menor del efenoides, el ala mayor del efenoides hacia abajo y por debajo de eso la apófisis pterigoide. ¿Se acuerdan que veíamos una cosa así? Entonces teníamos el ala menor, el ala mayor, la apófisis pterigoides, y veíamos en la cara anterior del efenoides dos orificios que me permitían el ingreso al esfenoides, ¿bien? Al interior, al seno efenoidal. Ese surco, este surco que tengo acá, es un surco que se marca por la presencia de la lámina cribosa, perdón, de la lámina perpendicular del etmoides. Y a ambos lados lo que voy a tener son como dos fosas o dos eminencias que tienen a su vez inclusive los orificios de entrada al seno efenoidal que permite, digamos, la relación o que se asocian o que se articulan con las masas laterales del etmoides. Es como que la cara anterior del efenoides tiene las huellas que deja la articulación con el etmoides hacia anterior. Entonces, para que lo recuerden más o menos, por detrás de esto tengo el esfenoides, con todas sus caras, su cara superior, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho, que tenía una apófisis clinoides, la apófisis clinoides posterior, así veíamos al efenoides en el dibujo anterior, ¿no? Este sería el efenoides, y en el centro del efenoides decíamos que había una gran cavidad, que es el seno efenoidal, que entramos a través del seno efenoidal por su cara anterior, es decir, por este orificio que tenemos acá, por estos dos orificios, que puede ser uno solo, pueden ser dos, depende, ¿no? Depende del grado de neumatización que tenga el hueso. Y hacia abajo, este esfenoides tiene la lámina, perdón, las apófisis pterigoides, ¿bien? Ahora bien, en la cara inferior del esfenoides aparece en la línea media, en este sector, un hueso que se articula hacia arriba con el esfenoides y hacia abajo con el palatino, que recibe el nombre de boomer. El boomer tiene, esperen que se lo voy a dibujar un poquito mejor. El boomer, en la cara inferior, hay como un pequeño piquito del esfenoides, y el boomer, se lo voy a dibujar acá con rojo, es una lámina vertical que hacia arriba se divide en dos aristas, dos lados que se separan para articularse con el esfenoides. Y hacia abajo, ese boomer se vuelve a bifurcar para terminar en otro hueso que recibe el nombre de palatino, que después lo vamos a ver. Entonces, este hueso que está en la cara inferior del esfenoides es el boomer. ¿Bien? Bien, el boomer está ubicado por debajo entonces de la cara inferior del esfenoides, de esta manera, de manera horizontal, por debajo de la lámina perpendicular del etmoides, describiendo un ángulo abierto hacia anterior. Esto que les estoy dibujando aquí sería, a ver si me lo pinta bien, este sería el boomer. Bien, entonces tenemos el boomer, la lámina perpendicular del etmoides, y por delante de ella se completa todo el tabique de las fosas nasales con el cartílago, que me está saliendo feo acá, el cartílago del tabique. El cartílago del tabique. Entonces, hacia anterior
tengo el cartílago del tabique. Esa sería la lámina perpendicular del, qué tonta, la lámina perpendicular del etmoide. Lo quise dibujar para señalar que queden bien los 3 huesos definidos. Bien. Entonces, ahí tenemos, vamos a pintar de amarillo en la lámina perpendicular del etmoide para que no se lo olviden, ¿bien? Y en la parte superior, acá tenemos el cartílago del tabique, que es la parte móvil. Profe, perdón, ¿eso sería una La parte cana del etmoide? interna. No, el cartílago del tabique es independiente. La lámina perpendicular del etmoides es continuación hacia inferior de la crista Galli, ¿sí? La crista Galli está hacia arriba, ¿bien? ¿Se acuerdan lo que dibujamos? La crista Galli arriba, que se continuaba hacia abajo con la lámina perpendicular del etmoides, después tengo la lámina cribosa, bien, y hacia los lados las masas laterales del etmoides. Bueno, la lámina perpendicular del etmoides que está dibujada acá es esta partecita, es una continuidad del etmoides. Entre la lámina perpendicular del etmoides y el boomer que está orientado hacia abajo, ahí me equivoqué, que está hacia abajo, fijado hacia arriba, pero será posible que no puedo seguir una línea, hacia abajo, está limitado, está articulado hacia arriba con el efenoides y hacia abajo, acá, con el palatino. Ahora lo vamos a ver a eso. Bien, el palatino. El boomer se articula hacia abajo con el palatino y hacia arriba con el efenoides. Este es el boomer que tienen acá, ¿ven? Hacia arriba se articula con el efenoides, por debajo se articula con el palatino. Entonces, esto es lo que hay en la cara interna de las fosas nasales. Ustedes tienen el tabique de las fosas nasales, se lo palpan, se lo tocan, se lo contornean hacia ambos lados. La primera parte es el cartílago del tabique. El cartílago del tabique se continúa hacia anterior con la nariz. Este cartílago del tabique, si ustedes se lo palpan un poquito más hacia atrás, se van a encontrar que tiene una planicie ósea dura. Esa es hacia arriba la lámina perpendicular del etmoides y hacia abajo el boomer. Bien, entonces, la cara interna de las fosas nasales está constituida por la lámina perpendicular del etmoides, por el boomer y por el cartílago del tabique. El cartílago del tabique rellena el ángulo que queda comprendido entre la lámina perpendicular del etmoides y el boomer. Cuando nosotros vemos la nariz en sí, cuando vemos la nariz está constituida por cartílagos, tejido fibroso y músculos extrínsecos que son faciales que van a permitir la constricción o la dilatación de nuestras narinas. Entonces, la nariz tiene en la línea media un cartílago medial que es el cartílago del tabique, ¿bien? Que es ese cartílago. Y lateralmente otros 2 cartílagos, un cartílago triangular o lateral hacia los 2 lados, bien, que se fija a ese cartílago medial y otros cartílagos que tienen forma como si fuesen de semiluna o de herradura o de una V abierto hacia afuera. La nariz en la línea media, para que se ubiquen en dónde está, porque ahí lo estoy dibujando más o menos, nosotros tenemos en la línea media, tenemos los 2 huesos nasales, de un lado, bien, y del otro lado, ¿no? Tenemos los 2 huesos nasales. En el centro tenemos, hacia abajo, sin que la veamos, tenemos la espina nasal del frontal. Y tenemos hacia los costaditos, tenemos unas ramas que se llaman ramas ascendentes del maxilar superior. El maxilar superior a ambos lados, bien, este es el maxilar superior, acá estaría nuestra órbita, para que lo entiendan, bien. Esa sería la arcada dentaria superior, se lo estoy dibujando muy esquemático para que lo entiendan, ¿eh? Esa es la rama ascendente de la mandíbula, ahí tengo la otra apófisis, acá tengo el orificio infraorbital y acá tengo la otra órbita. Lo que tengo arriba es el frontal, ¿bien? Bueno, y en la línea media tenemos hacia atrás la lámina perpendicular del etmoides, ¿bien?
por delante la lámina perpendicular del etmoides y en relación también con el boomer que tenemos acá, esto como si yo tuviese una imagen acá. Entonces es como si yo estuviese haciendo un corte a este nivel, ¿ven? Un corte a este nivel. Entonces veo la lámina perpendicular del etmoides y el boomer, la lámina perpendicular del etmoides y hacia abajo el boomer. Entonces, por delante de esto tenemos un cartílago vertical por delante que lo rellena, que es lo que se ve y que se puede palpar. O sea, por delante de esto, entre medio de los dos huesos, tengo el cartílago del tabique. Bien, prolongándose. Y esto me impide que vea claramente, porque está anterior, la planicie ósea. Y sobre ese cartílago del tabique se desprenden otros dos cartílagos, que son el cartílago lateral y el cartílago en U, de las narinas. Bien, entonces, si yo lo miro de perfil a esto, veo el hueso propio de la nariz, así, el hueso propio de la nariz, de esta manera, veo hacia atrás, estoy mirándolo de perfil, el hueso propio de la nariz, la rama ascendente del maxilar superior, con la órbita de esta manera, el orificio infraorbitario, y el cartílago del tabique lo voy a ver acá. El cartílago del tabique está en la línea media, continuándose hacia anterior. De ese cartílago, esta es la rama ascendente de la mandíbula, bien, que después se va a ir más hacia abajo, perdón, al revés. Ahí se va a continuar con el maxilar inferior, el maxilar superior, este sería el maxilar superior, pero para que ustedes lo entiendan, esta sería la silueta de la nariz, ¿se entiende, no? Esta sería la silueta de la nariz, ahí estarían luego los labios y demás. Ahí esto, esperen que me quedó medio esto, me quedó medio bajito, estaría más arriba, para que lo entiendan, ahí estarían los huesos propios de la nariz, ahí, de esta manera, que se articulan con la rama ascendente de la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula superior. Aguarden un minutito que le dé forma a esto para que lo entiendan. En la línea media, ustedes lo que ven óseo, el marco óseo es el hueso propio de la nariz, que es esto, y la rama ascendente de la mandíbula superior o maxilar inferior, que sería esto que ven acá, que eso que ven ahí es el marco óseo de las narinas. Nosotros tenemos esta nariz que tiene forma de prismática triangular. Esa nariz tiene un cartílago en la línea media, que es el cartílago del tabique. Ese cartílago del tabique en la línea media y de frente se ve como continuación de la pared interna de las fosas nasales. La pared externa, esta sería una fosa nasal y esta la otra fosa nasal. Entonces, la pared externa de las fosas nasales está constituida por el maxilar superior y por otros huesos más que ahora vamos a ver, y la pared interna por el tabique de las fosas nasales. Ese tabique de las fosas nasales está formado por la lámina perpendicular, del etmoides y por el boomer, y en la línea media de los dos huesos, en ese ángulo que queda, por el cartílago del tabique. Ese cartílago del tabique lo vamos a representar así, en esta imagen sagital. En ese cartílago del tabique se forman o aparecen o se insertan otros dos cartílagos, que son el cartílago lateral, que se desprende hacia atrás, que tiene forma de pirámide triangular, y otro cartílago que le da forma a nuestra narina, a la parte externa, que tiene esta forma, bien, perdón, así, que tiene esta forma ahí, bien, que marca el orificio, bien, de las narinas, y unos cartílagos que se encuentran laterales, digamos, que están inmersos en ese tejido fibroso. Todo el resto es tejido fibroso, es decir, a ver si no pinto toda la pantalla, sabía que la iba a pintar toda la pantalla. Aguárdenme un segundito que todo el resto de la nariz es
todo el resto, todo eso es tejido fibroso, ¿ven? En el centro tengo un cartílago y desde ese cartílago se desprende el cartílago triangular, lateralmente el cartílago en U y otros cartílagos accesorios que forman parte. Y así tenemos la nariz. La nariz tiene una estructura que es fibrosa, una estructura cartilaginosa y una estructura ósea. El marco óseo es el hueso propio nasal y el maxilar superior. Bien, entonces, ese cartílago medial, que es el cartílago del tabique, que se prolonga hacia anterior a nuestra nariz, permite que se inserten en él los cartílagos laterales que forman las paredes laterales de esa pirámide que es nuestra nariz. Bien, pero esto está en la línea media. Todo esto que está dibujado acá, está en la línea media. Yo acá lo estoy viendo, que esto es anterior y esto es posterior. ¿Se entiende eso, no? Que es lo que está en la línea media, desde adelante hacia atrás. Es decir, lo primero que tengo es lo que se puede mover y que es móvil, que es el cartílago del tabique. Ese cartílago del tabique permite la inserción a los lados de los cartílagos laterales o triangulares y del cartílago en U. Y otros cartílagos accesorios. Bien, ese cartílago del tabique queda comprendido entre la lámina perpendicular del almoides y el búmer. Bien, en un ángulo abierto hacia adelante. La lámina perpendicular del almoides y el búmer, que es un hueso impar completamente, bien, impar completamente, permite, de alguna manera, o forma, quise decir, forma el esqueleto de la pared interna de las fosas nasales. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Perfecto, excelente entonces. Vamos ahora a la pared inferior. La pared inferior es re fácil, se la van a acordar fácilmente a esta, la pared inferior. Vamos a anotar pared inferior. La pared inferior de las fosas nasales solamente está formada por dos huesos. Para ver la pared inferior de las fosas nasales nos conviene evaluar la pared externa de las fosas nasales también. Pero para que ustedes lo entiendan mejor capaz, vamos a hacer como un esquemita simple del hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior en su cara interna, si yo dibujo el hueso en su cara interna maxilar superior, tiene la rama ascendente del maxilar superior que tiene como esta forma, así, bien. Tiene como una superficie bastante importante que horadada por un gran orificio en su parte interna, que es el orificio del seno maxilar. Ahí tiene una espina incisiva importante. Y después tiene una gran apófisis, que se llama apófisis palatina del maxilar superior, que yo se las voy a dibujar como orientado hacia atrás solo para darle perspectiva, que sería el piso de las fosas nasales y el techo de la cavidad bucal que ustedes estudiaron como apófisis palatina el año pasado. Y por debajo, bien, por debajo tenemos las arcadas dentarias. Debajo de esto tenemos las arcadas dentarias. Yo les dibujo algunas como para dar una idea solamente. Entonces tengo, vamos ahí, y ahí está terminando el maxilar superior. Entonces, esto que tengo acá es la apófisis palatina del maxilar. Del maxilar superior o mandíbula superior, ¿bien? El maxilar superior. Y en el centro hay una gran apófisis. Un gran orificio, que es el orificio del seno maxilar. Por delante hay una cresta que se llama cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior, y por debajo la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior. Inmediatamente por detrás de este hueso hay otro hueso, que lo vamos a dibujar acá en azul, que no está inmediatamente por detrás, sino que está superpuesto.
Ese hueso que está superpuesto en la pared inferior, en la pared, digamos, entre ellos, por detrás del maxilar superior, es el palatino, que tiene dos partes. Tiene una parte vertical, bien que se sobrepone, se superpone, no está adyacente al lado inmediatamente por detrás, es decir, no está acá atrás, sino que se sobrepone, y tiene esa lámina vertical y una lámina horizontal. Esa lámina vertical, bien que se continúa con hasta ahí, con el hueso maxilar, y también se desprende de él, como vamos a ver, una lámina horizontal. Pero este hueso, que es el palatino, tiene una apófisis que se llama apófisis orbitaria. La apófisis orbitaria hacia arriba, una escotadura, que la escotadura esfenoidal, una apófisis esfenoidal, y en la parte posterior como una pequeña colita que se llama apófisis piramidal, ¿ven? Así de esta manera, la apófisis piramidal. Bien, este palatino a su vez tiene en este mismo sector, bien, esperen que vamos a borrar esto para que se lo van a confundir, esto lo hice medio tonto, bien, tiene, digamos, la misma apófisis palatina que tiene el maxilar superior, pero se llama apófisis maxilar. Entonces, se desprende de la lámina vertical del palatino otra lámina que se llama lámina horizontal o perpendicular del palatino, maxilar del palatino, bien, que continúa hacia atrás a la lámina del maxilar superior. Entonces, queda, ¿cómo vamos a borrar esto? ¿Cómo que queda? Queda de esta manera. Esperen que ahora se lo vuelvo a dibujar al otro, ¿eh? Queda como una porción vertical y una porción horizontal del palatino. Este sería el palatino. El palatino es un hueso que junto con el maxilar superior forman, de alguna manera, entre los dos, el piso de las fosas nasales, que está constituido ese piso por la lámina perpendicular o la lámina o apófisis palatina del maxilar y la apófisis palatina del palatino o apófisis perpendicular del palatino. Como ustedes lo quieran llamar, en distintos textos se lo mencionan de diferente manera, ustedes llámenlo como de acuerdo con el libro del que estudien, está bien porque se entiende, le pueden decir apófisis perpendicular o apófisis palatina, ¿bien? El palatino también tiene como esa cresta turbinal superior, que también se prolonga en el palatino, y la cresta turbinal inferior también se prolonga en el palatino. Ahora, el palatino en su parte posterior tiene, como yo les decía antes, una pequeña colita que se llama apófisis piramidal del palatino, porque esa apófisis palatina, esa apófisis piramidal del palatino, es importante porque se mete entre las alas de la pterigoides. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, la pared inferior de las fosas nasales está constituida por el maxilar superior, y el palatino, que forman el paladar duro, en realidad. El maxilar superior aporta la apófisis palatina y el palatino la apófisis maxilar. Ambos lo pueden encontrar también como láminas perpendiculares. Lo pueden encontrar con esos nombres también. ¿Se entendió eso, chicos? Es importante Sí. esto porque arriba de esto, acá a este nivel, está el efenoides, que tiene el cuerpo del efenoides con las apófisis y demás, bien, y en la parte posterior del efenoides, ¿se acuerdan que teníamos las apófisis pterigoides, que están acá, y entre medio de las alas de las apófisis pterigoides se mete esta apófisis piramidal del palatino.
y entre la cara inferior del esfenoides y esta escotadura, que se llama escotadura esfenoidal, queda un orificio, acá queda un orificio que se llama orificio esfenopalatino. Esfeno de esfenoides, palatino de palatino, del hueso palatino. ¿Bien? Entonces, si ustedes entendieron esto bien, cómo se superponen los dos huesos, van a entender perfecto la pared externa de las fosas nasales. Entonces vimos hasta ahora la pared interna, la pared superior, la pared inferior, y ahora vamos a ver la más importante de todas, que es la pared externa de las fosas nasales. La pared externa de las fosas nasales tiene bastante de esto que estamos viendo acá. Vamos a poner acá, vamos a encerrar la pared externa de las fosas nasales por debajo de esto. Vamos a utilizar algo de esto quizás, pero vamos a como separarlo. Vamos a poner pared externa de fosas nasales. Es la pared lejos más importante, ¿eh? Es la pared más importante. Estoy viendo a ver qué lugar me queda para esquematizar. Algo me queda, después seguimos con otra hoja, pero para aprovechar esta que no se nos vaya. Sí, decime. Una pregunta. ¿El orificio esfenopalatino con qué parte del esfenoide se articula? Cara inferior. Cara Ok, inferior, ¿ves? el Vomer, en todo esto, ¿dónde me quedaría? El Vomer está por dentro de eso. Ahora lo vas a entender, porque el Vomer es interno. Ok, gracias. Ahora lo vemos. Está bien la pregunta que hace la compañera. Es así, mira. Te lo dibujo acá arriba, o acá abajo mejor. Acá. Lo tenemos dibujado, perdón. A ver, déjame, acá lo vemos. Vos tenés, para que lo entiendas, tenés el esfenoides. El esfenoides vos lo estamos mirando de frente, desde adelante. Estamos mirando desde adelante. Vos tenés el esfenoides, así, grande. Es un cuerpo que tiene forma cuadrilátera. Se van a ver hacia atrás las apófisis clinoides, bien, anteriores que vamos a ver como a lo lejos, porque no estamos viendo, lo estamos viendo de frente. Entonces, en la línea media, vos tenés el surco, vos tenés un surco, bien, que se va a corresponder en la línea media con la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? La lámina perpendicular del etmoides, que hacia arriba tiene la lámina cribosa, esa es la lámina perpendicular del etmoides. Hacia los costados, hacia ambos lados, tengo otras dos masas o dos pequeñas como cavidades o dos fosas que se van a corresponder con las masas laterales del etmoides. Yo te dibujo para que ustedes lo entiendan, lo estamos sobreponiendo, ¿no? Arriba, te lo dibujo y después lo borro, pero para que lo entiendan, perdón. Después lo borro a esto, ¿eh? Esto que le voy a dibujar ahora, después esperamos una cosa. Vamos a copiarlo y pegarlo para no tener que volver a dibujar nuevamente. Bien. El etmoides está dibujado acá. El etmoides es anterior al esfenoides y se ubica así para que lo entiendan. Tenés, lo voy a dibujar con rojo para que lo entiendan. Arriba, la crista Galli. Se continúa hacia anterior con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Esto es anterior. La lámina cribosa y hacia los lados las masas laterales del etmoides. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el esfenoides tiene en la cara anterior, en su cara anterior, las eminencias que lo relacionan con la lámina perpendicular y las masas laterales. Y en el centro puedo tener un orificio, dos orificios, bien, que me permiten ingresar al interior del esfenoides, al cuerpo donde está el seno esfenoidal. En la cara inferior, el esfenoides, esto es superior, bien, esto es lateral, en la cara inferior tiene un surquito, un piquito, bien.
Ese pico permite la inserción de un hueso, permite la articulación de un hueso que está fijado hacia arriba, que es el palatino. El palatino se fija al efenoides por su cara inferior. Y por su cara, a la cara inferior del efenoides. Y por su parte inferior, el palatino vuelve a dividirse en dos ramitas que se fijan en otro hueso, que es la apófisis horizontal del palatino al final. El palatino. Perdón. Profe, el verde es el vómer, ¿no? Exactamente. Esto es el vómer. Exactamente. ¿Bien? Entonces, Profe, una pregunta. sí, La lámina horizontal del palatino es la apófisis maxilar, o sea, es lo es mismo. lo mismo. Exacto. Ok, gracias. Ahí estamos. Entonces, la idea que entiendan es que viene hacia atrás. ¿Se acuerdan que se desprendía del efenoides? ¿Quién? Apófisis Que superior. tiene dos alas. La apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan de eso, no? La apófisis pterigoides del palatino, perdón, del efenoides. ¿Se acuerdan de eso o no? Pterigoides. El efenoides tiene, desprendiéndose de su pared superior, un ala, que es el ala menor, de su pared lateral y formando una hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, el ala mayor, que es enorme, que tiene un montón de cosas. Este sería el ala mayor. El ala mayor. Así es como nosotros vemos el efenoides. En la línea media, una ranura que se relaciona con la lámina perpendicular del etmoides. Y en la parte posterior, perdón, en la parte inferior, como vemos acá en este esquema, que le dibujé acá, ven, en la parte anterior, en la cara anterior, vemos la ranura para la lámina perpendicular del etmoides. Y en la pared inferior, cómo se relaciona con el boomer. Y el boomer cómo está dispuesto de tal manera que su parte inferior se relaciona con el palatino. Si nosotros miramos acá, tenemos las fosas nasales. Miren, vamos a verlo, vemos acá. Antes de ver la pared externa. Si yo miro las fosas nasales, si nosotros vemos las fosas nasales, vemos una pared superior, hacemos un corte. En la pared superior tenemos el efenoides. En la pared superior, ¿se acuerdan que la pared anterior e inferior del efenoides la formaba? En la línea media tengo el tabique de las fosas nasales. Ese tabique de las fosas nasales, ¿por quién estaba formado el tabique de las fosas nasales? El tabique. ¿Quiénes lo formaban? Lo formaban. El tabique. Lo formaban el etmoides a través de la lámina perpendicular Y el vómer. y el vómer, gracias. Y el vómer. Hacia abajo, el piso de las fosas nasales, ¿por quién está constituido? El piso. Palatino. Por el maxilar superior y el palatino. ¿Bien? Y lateralmente, todavía ustedes no lo saben, pero lateralmente tengo las masas laterales del etmoides y otros elementos, pero las masas laterales del etmoides. Las masas laterales. Vamos a poner masas laterales porque ustedes ya se saben que tienen el cornete superior y el cornete medio. Bien, cornete superior y cornete medio. Esto que vemos acá, esto que está acá, son las fosas nasales. Las fosas nasales tienen esta forma, miren, se las voy a pintar de negro para que la vean. Estas son las fosas nasales, todo lo que está pintado de negro son las paredes de las fosas nasales. Entonces, hacia superior, esto es lateral, esto es inferior y esto es medial o interno. Eso, medial o interno, está constituido por esto que ya vimos antes, que sería
Lo que está pintado ahí sería la lámina perpendicular del etmoides y el boomer. Todo va a depender. La pared inferior de las fosas nasales, que estaría acá abajo, la pared inferior de las fosas nasales, que está acá abajo, ¿por quién está representada? Está representada en su parte superior, está representada por el maxilar superior y en su parte posterior por el palatino. O sea que tiene dos partes el piso de las fosas nasales, como dijimos antes. Recién dijimos, perdón, ahí me equivoqué de lámina, recién dijimos que el piso de las fosas nasales está constituido por el maxilar superior y el palatino. Bueno, en esta imagen que tenemos acá, yo quiero poner el boomer en donde está. Acá estoy dibujando la pared externa de las fosas nasales con el piso de las fosas nasales que va hacia el interior. Y desde la cara inferior, en la parte media, desde la cara inferior del efenoides al palatino, tengo el boomer. ¿Se entiende? Y por delante tengo la lámina perpendicular del etmoides. Y por delante de esto tengo el cartílago del tabique. Eso que les dibujé recién, que es lo mismo que la cara interna, está en la cara interna. Eso que les acabo de dibujar, boomer, lámina perpendicular y cartílago del tabique, es esto que está acá. ¿Ven? Es eso que está ahí. Y esta pared externa, las fosas nasales, desde donde se desprenden los cornetes, es la pared externa que nos falta estudiar. ¿Entienden? Entonces vimos la pared superior, y la pared superior iba desde la apófisis nasal del frontal, huesos propios de la nariz, cara inferior de la lámina cribosa del etmoides y cara anterior e inferior del efenoides. Entonces ustedes siempre fíjense que hacia anterior tengo al frontal y al maxilar, y hacia posterior tengo al esfenoides y al palatino. Entonces, de adelante hacia atrás, fíjense los huesos que lo constituyen a las fosas nasales. Voy a volver Profe, Sí. perdón. ¿Podés repetir lo último que dijiste? Porque se me cortó el audio. No sé qué dije, de todo lo que dije. ¿Hasta dónde escuchaste? Lo que te estaba diciendo es que lo que tienen que siempre tener en cuenta cuando estudian las fosas nasales es que cada una de las paredes, acuérdense de cómo se disponen en sentido antero-posterior los huesos. Entonces, si estudiamos la pared externa, el primer hueso que vamos a tener es el maxilar superior y luego el palatino. Si estudiamos la pared superior, el frontal, el etmoides y el efenoides. Y si estudiamos la pared inferior, primero el maxilar y después el palatino. Y si estudiamos la pared interna, primero el etmoides y después el efenoides. Quiero decir que en todas las paredes, los huesos que se exponen o las carillas de los huesos que se exponen siempre tienen que estudiarlo en sentido antero-posterior de acuerdo a cómo están articulados los huesos. Entonces, si nosotros decimos que el boomer se asocia hacia arriba al efenoides y hacia abajo al palatino en la línea media, esa asociación del boomer con el efenoides y con el palatino hacia abajo ya me está indicando que es el segmento más posterior de la pared interna, porque la pared interna tiene dos partes, la lámina perpendicular, el cartílago del tabique y el boomer. ¿Qué es lo posterior por excelencia? El boomer con el efenoides y el palatino, porque lo anterior es el maxilar superior y el etmoides. Es como que tienen que ir siempre evaluando en sentido antero-posterior cada carilla. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien, ustedes evalúen, si volvemos sobre la primera imagen, para que no se confundan. Si volvemos sobre la primera imagen, esta es la pared superior de las fosas nasales. Las fosas nasales están ubicadas por debajo del endocráneo, y el endocráneo eran, si recuerdan, frontal, etmoides, efenoides, los peñascos hacia los lados y occipital hacia atrás. Eso es lo que veíamos en el piso del cráneo. Esto está por debajo del piso del cráneo. Entonces, está por debajo del frontal y de su espina nasal, que se articula con los huesos propios de la nariz. Hacia atrás tengo la lámina perpendicular del etmoides y luego la cara anterior e inferior del efenoides. Entonces, esto es todo el techo de las fosas nasales. Desde adelante hacia atrás son
huesos propios de la nariz, espina nasal del frontal, etmoides y esfenoides. Así lo tienen que describir. No digan la pared superior de las fosas nasales está constituida por el piso inferior del esfenoides, la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides o lámina horizontal del etmoides, los huesos propios de la nariz, la cara inferior del esfenoides y la espina nasal del frontal, porque lo dijeron desordenado y no se entiende. Parece como que lo memorizaron y no lo entendieron. En cambio, si ustedes se ubican en el endocráneo y que esto está debajo, es fácil entender cuál es el piso superior. Desde adelante hacia atrás. Ustedes recuerden que estamos a ambos lados, las fosas nasales están a ambos lados de la lámina perpendicular del etmoides. Por eso les dice este dibujo inicial. El etmoides es el rector de las fosas nasales. Entonces ustedes tienen esa lámina, ustedes tienen esa crista Galli, importante, tienen la crista Galli. Debajo de la crista Galli tienen la lámina perpendicular del etmoides. A los lados de la crista Galli, la lámina horizontal. Y después las masas laterales. Las masas laterales es la pared externa. La lámina perpendicular es la pared interna. Y la lámina cribosa es la pared superior. Y hacia inferior lo que tengo es la apófisis palatina del maxilar y la apófisis palatino-maxilar del palatino. Entonces, la idea que ustedes tienen que entender es que el piso de las fosas nasales es exactamente lo mismo que el techo de la cavidad bucal que estudiamos el año pasado. Ahora van a interpretar mejor cuando vean el piso de las fosas nasales, cuando entiendan la pared externa de las fosas nasales. La pared superior, ¿la entendieron? Chicos, Sí, la profe. pared superior, ¿sí? Bien, perfecto. La pared interna, ¿la entendieron? Sí. Sí, está bien. Perfecto. Y la pared, ahora vemos la pared, y la pared inferior, ¿la entendieron cómo están sobrepuestos los dos huesos y cómo las dos apófisis tienen continuidad una con la otra? Sí. Bien, vamos a la pared externa para terminar de entender lo que capaz que ahora les termina de cerrar. Miren lo siguiente. El maxilar superior, como dijimos, tiene una rama que va hacia arriba. ¿Cómo se llamaba esa rama que va hacia arriba? Ascendente. Rama ascendente. Uy, lo dibujé re mal. Esperen que lo voy a dibujar acá. La rama ascendente. ¿Rama ascendente de qué se llama? ¿Rama ascendente del? Rama ascendente de la mandíbula. Claro, rama ascendente del maxilar superior o mandíbula superior. Si decís mandíbula, es mandíbula superior porque tenemos la otra mandíbula que es la inferior. ¿Bien? Acuérdense de eso, de mencionarlo bien. Esto se continúa hacia arriba, hacia abajo, tiene otros elementos, pero se continúa hacia abajo con una gran incisura. ¿Cómo se llama esa incisura? Ahí adelante, que termine entre los dos dientes anteriores, para que lo entiendan. ¿Cómo se llaman los dientes anteriores? Los dos dientes superiores e inferiores que son bien anteriores a ambos lados de la línea media, las arcadas dentarias. Los incisivos. Los incisivos, ahí está. Es como un proceso incisivo o apófisis incisiva o prolongación incisiva, como ustedes la quieran llamar. Hacia abajo, la pared interna, estamos en la pared interna del maxilar superior. Se prolonga hacia abajo con, lo estoy dibujando demasiado grande me parece, hacia abajo con la arcada dentaria. Bien, la arcada dentaria la vamos a dibujar así, la arcada dentaria, ahí está. Ahí, hacia abajo tengo el cuerpo, hacia atrás, perdón, tengo el cuerpo y hacia adelante, hacia arriba, para unirse acá, tengo como un gran orificio acá. ¿A dónde se mete ese orificio? ¿A qué me permite meterme adentro de este orificio? Al maxilar superior. Al seno maxilar. Al maxilar superior, a un seno que se llama seno maxilar, ¿no? Bien. Si yo miro de frente este hueso, para que lo recuerden, se lo dibujo acá chiquitito. Tenemos la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Ahí. Tenemos una
apófisis piramidal, que es la pared inferior de la órbita que se continúa hacia arriba con el malar, un cuerpito, la arcada dentaria así, la cresta incisiva que vemos ahí, y tenemos un orificio infraorbitario. Acá está la órbita. ¿Se acuerdan de esto, no? Esta sería la órbita. ¿Bien? Bien. Esta es la pared anterior. ¿Bien? Y esta es la pared interna. Y esta es la pared externa. Es la que se va hacia la parte externa que va a caer en la fosa temporal hacia atrás. Entonces, la lámina perpendicular o apófisis palatina del maxilar está acá. Esa es la apófisis palatina. La veo así, lámina perpendicular. Así la voy a ver. Se ve así, lámina perpendicular del palatino. Entonces, esto es la cavidad bucal y estas son las fosas nasales, ¿no? Hasta ahí estamos. Eso lo entendieron. Entonces, el hueso, si tiene continuidad, yo lo voy a ver todo como una línea continua. Miren, si yo se los pinto todo al hueso de negro, miren cómo lo ven. Lo van a ver completo. Así, todo de negro, fíjense que tiene continuidad, que es lo que veíamos el año pasado en nutrición, a este hueso palatino. Hacia arriba, ahí se continúa. Ahora, en el interior, ¿qué tengo en el interior? Un gran seno. Ese seno se llama seno maxilar. ¿Cómo ingreso al seno maxilar? Ingreso al seno maxilar por la pared interna. Esto es medial y esto es lateral. Esto es superior y esto es inferior. ¿Cómo ingreso? Por la pared interna, por arriba de la lámina perpendicular. Entonces ingreso por ahí. Ese ingreso que tengo ahí es este orificio que tengo acá. Entonces, en este sector voy a tener acá la lámina perpendicular del etmoides, la lámina perpendicular del maxilar, bien que la vamos a dibujar acá chiquita, cortita, ahí del maxilar. ¿Se entiende esto, no? Esto que le estoy dibujando es la cara interna. Esto que le estoy dibujando acá sería esta cara interna. Esta es la rama ascendente de la mandíbula, esa lámina horizontal y esta parte que ya es la cavidad bucal. Esto ya es cavidad bucal. Esto que estamos viendo acá abajo, esto ya no es fosas nasales, eso es cavidad bucal. ¿Lo entendieron a eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, en función de esto, inmediatamente detrás, en este sector, acá, hay como un canal que se llama lacrimal, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Y hay detrás de ese canal lacrimal un hueso que se llama hueso lagrimal o unguis. Entonces, estaba atrás de la rama ascendente de la mandíbula, tengo el unguis. Entonces, esto que tengo acá, esto, lo dibujé tan grande que no me queda espacio. Esperen que un minutín, ahí. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí está. Esto que tengo acá sería el unguis. O hueso lagrimal. Y esta es la rama ascendente de la mandíbula superior. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Por detrás de esto tengo, imagínense, yo le estoy dibujando estos cuadraditos acá. ¿Será la lámina? Cribosa. Cribosa. Y de la lámina cribosa hacia los laterales, porque estoy en la pared externa de las fosas nasales, ¿qué nace? Las masas etmoides. Las masas Las laterales. masas laterales del etmoides, que se relacionan con la cara superior del maxilar superior y hacia atrás ¿de quién? ¿Qué hueso está acá atrás?
El esfenoides. El Esfenoides. esfenoides. Esfenoides, excelente, el esfenoides, que tiene una apófisis clinoides, que se continúa con la apófisis, la silla pituitaria, la apófisis clinoide posterior, la lámina cuadrilátera, ahí tengo más o menos un esfenoides, ¿bien? Y en el centro del esfenoides, ¿qué hay? Grandote acá, que no nos vamos a olvidar. El seno esfenoidal. El seno esfenoidal, lo vamos a pintar a seno esfenoidal de amarillo como pintamos esto. Y en el etmoides, que está acá por detrás, fíjense el etmoides entre qué queda. El etmoides queda entre la rama ascendente de la mandíbula y el esfenoides. ¿Bien? Entonces, esto que tengo acá es el etmoides. Masa lateral. Carilla interna. Me olvidé de decirles eso, que todos los huesos que participan en la pared externa de las fosas nasales son todas carillas internas de cada uno de estos huesos, ¿bien? Entonces, tenemos el etmoides. El etmoides tiene, vamos a poner un color más fuerte, ahí, tiene dentro de sí celdas. Tengo celdas anteriores, o sea, están neumatizadas, celdas anteriores, celdas medias, bien, y celdas posteriores. Algunos los dividen en anteriores y posteriores. Ustedes, no es innecesario. Tengo celdas, está completamente neumatizado. En lugar de haber un solo seno, son celdas. Entonces, esto que está acá, todo esto, cada una de estas, son celdas etmoidales, que se dividen en anteriores, medias, posteriores. A su vez se subdividen las anteriores en una subdivisión que son superiores e inferiores, depende del texto de la que la lea. Entonces tengo desde adelante hacia atrás las masas, la rama ascendente de la mandíbula, el unguis, las masas laterales del etmoides, y de esas masas laterales del etmoides, que acá veo que tienen celdas, se van a desprender dos cornetes. Un cornete superior, que se lo voy a dibujar acá en negro, un cornete superior, ahí, de las masas laterales del etmoides, y un cornete medio. Ese cornete medio que se desprende acá es tan grande que ocupa parte de la mandíbula y parte hacia atrás del hueso palatino, que ahora lo vamos a ver. Es grande, ¿bien? Ahora se los voy a pintar para que vean que es gigante, es grande. Este hueso, el cornete superior es más pequeño y es bien posterior, ¿bien? Es pequeño y bien posterior. En cambio, el cornete medio, fíjense, que se desprende de las masas laterales del etmoides, es bien grande. Es el más grande, el más amplio de todos. Y tanto el cornete superior como el cornete medio, que son dos láminas espiraladas sobre sí mismos, bien, son dos láminas óseas espiraladas sobre sí mismas, se desprenden los dos de este hueso, que es el hueso o etmoides, del etmoides. Eso se lo van a preguntar, ¿eh? Tengo el etmoides, estos huesos se desprenden las dos, tanto el cornete superior como el cornete medio, este sería el cornete superior, como el cornete medial, se desprenden los dos del etmoides. Bien, que eso que tiene que quedar como muy claro. Y por detrás, entre el maxilar y el esfenoides, me queda el otro hueso que me falta dibujar, que es el palatino. El palatino está orientado de tal manera que hay una parte de su apófisis que se va mira o se fija, que aparece acá chiquitita en la órbita, bien, que la vamos a dibujar acá como que está acá, se continúa, o en esa parte hay una gran escotadura con la otra apófisis esfenoidal, y el hueso palatino tiene esta forma, con esa apófisis piramidal
Bien, el palatino lo vemos así, con ese orificio. Y ese palatino tiene una lámina, que también es la lámina perpendicular del palatino, que se continúa hacia atrás. Entonces tengo las dos láminas perpendiculares, tanto del palatino como del maxilar, que van a ser el piso. Todo esto es el piso. Bien, entonces, el piso, que es el piso de las fosas nasales, y el techo de la cavidad bucal. Acuérdense que acá tengo la cavidad bucal. Entonces, este es el palatino. El palatino tiene una porción vertical que se ubica por debajo del efenoides, está a ambos lados, está por detrás, en la pared lateral de las fosas nasales, por detrás del maxilar superior. Entonces deja un orificio ahí, que es el orificio esfenopalatino, que es el orificio que está en la pared externa de las fosas nasales, muy importante porque permite el ingreso de la arteria esfenopalatina, que es arteria rama terminal de la maxilar interna, que irriga, digamos, a las fosas nasales y es la rama más importante de las fosas nasales. En definitiva, el palatino, vamos a pintarlo, el palatino con ustedes bien, el palatino es bien posterior. Este es el palatino, es posterior, está en la pared posterior, este es el palatino. ¿Con quién se asocia el palatino? El palatino se asocia hacia adelante con el maxilar superior y hacia atrás con la apófisis pterigoides del efenoides. Entonces ahora lo vamos a ver. Este es el palatino. Bien, y este es el maxilar superior. Bueno, acá este sería el maxilar superior. Y por debajo, detrás del palatino, tengo el elemento posterior por excelencia de la pared externa de las fosas nasales, que son las dos apófisis pterigoides, fundamentalmente la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides. Acá tengo la apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides con su cara interna. Vamos a pintarla acá, la pterigoides. Y nosotros habíamos dicho que había una apófisis que era del palatino, que se metía entre las alas de la pterigoides, que era la apófisis piramidal. ¿Bien? La dejamos ahí nada más. Entonces, esta es el ala interna de la apófisis pterigoides. Y además de esto, me falta un último elemento, que es un elemento que está a nivel entre la cresta turbinal inferior y la cresta tanto del palatino como del maxilar, que es el hueso maxilar, el hueso, el cornete inferior. El cornete inferior se inserta, es un hueso independiente, se inserta en el hueso maxilar superior y en el palatino, y es un hueso independiente de el, no me salen las palabras, de el etmoides. Bien, este sería el cornete inferior. Entonces eso es pregunta de examen también. El cornete superior y el medio se desprenden del etmoides, el cornete inferior nace directamente como un hueso independiente y solo independiente de macizo facial y se fija y se articula en el maxilar superior y en el palatino. Y ahí termina la pared externa de las fosas nasales, chicos. Entonces, si ven todo este esquema, todo este dibujo de las fosas nasales en relación a las paredes, un minuto, los huesos que la constituyen son, desde adelante hacia atrás, un minuto ya te respondo, la rama ascendente de la mandíbula, el unguis, la lámina perpendicular del etmoides con el cornete superior y el cornete inferior, el cornete superior y el cornete medio, el cornete inferior, la porción vertical del palatino y la apófisis pterigoides a partir del ala interna de la apófisis pterigoides. O sea que tiene desde adelante hacia atrás una enorme cantidad de huesos que la constituyen. Estos huesos a veces presentan prominencias y algunas de las celdas etmoidales son como más prominentes en relación a ellas. Esas celdas prominentes, algunas de ellas son anteriores, se llama bula etmoidal, y la cara inferior de las masas laterales del etmoides, esta cara inferior de las masas laterales del etmoides puede tener
o tiene, en realidad no es que puede tener, tiene una apófisis que se llama apófisis unciforme, que a veces, digamos, sobresale sobre el orificio del seno maxilar, como obstruyéndolo completamente, bien, de esta manera. Esa es la apófisis uncibular del etmoides, y el cornete inferior tiene en realidad una apófisis lagrimal que se articula con la apófisis lagrimal del hueso lagrimal y una apófisis uncibular para articularse con también la porción uncibular o unciforme de el etmoides. Esto no se lo van a preguntar, pero sepan que existe como una red de apófisis que puede obstruir el orificio de salida del maxilar el orificio de salida del seno maxilar superior, para impidiendo su drenaje. Eso me faltaba decir. Disculpa, decime lo que te complicó, lo que querés que te repita. No, repetir lo de los cornetes, la disposición del superior y medio que salen del etmoides y del inferior que no llegué a escuchar bien. Que el inferior no se desprende del etmoides, sino que es completamente independiente. Vos tenés 3 cornetes. Es pregunta de examen, por eso es que se los jerarquizaba. Hay 3 cornetes en las fosas nasales, puede haber más, pero la constante que sean 3. El superior y el medio se desprenden de las masas laterales del etmoides. Y el cornete inferior es independiente. Completamente independiente. Bien, o sea, se fija en el maxilar superior y en el palatino, pero es independiente. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Listo, gracias. Bien, ahora miren esto. Uy, qué tonto. Miren esto. Nosotros habíamos dicho que tenemos las fosas, esperen que voy a poner otra imagen. Tenemos lo siguiente. Tenemos la pared superior de las fosas nasales, bien, la pared externa de las fosas nasales, ahí tenemos para que se entienda más o menos, los huesos propios de la nariz. Vamos a hacer como que hiciéramos un corte coronal de las fosas nasales y vemos el tabique de las fosas nasales, así, bien, que ese tabique está formado por el vomen en un momento, las masas laterales del etmoides en la parte lateral, ahí, las masas laterales del etmoides, la cara inferior. Vemos las fosas nasales, ¿ven? Y todo lo que rodea, ahí tendríamos las cavidades orbitarias, acá tendríamos hacia abajo la cavidad bucal, y en las paredes laterales, en la pared lateral de las fosas nasales, voy a tener hacia atrás un cornete, que es el cornete superior. En la línea media, el cornete medio, que se lo voy a dibujar así bien grandote para que no se olviden que es el más grandote, y el cornete inferior, que está más abajo, que se ve así de todos. Acuérdense que el superior y el medio es una dependencia de las láminas perpendiculares del etmoides. La idea que quiero que les quede, que no se lo olviden nunca más, es que en la línea media tengo el tabique de las fosas nasales. No se olviden que ese tabique de las fosas nasales está constituido por la lámina perpendicular del etmoides y por el boomer. Bien, ahí. Bien. Y hacia los costados o hacia los lados tengo a estos cornetes cubiertos completamente de una mucosa bien importante. Viene esa mucosa, vamos a hacer la rosa, esa mucosa le da anfractuosidad, calienta el aire inspirado, lo humedece. Bien, esa mucosa es muy, 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 muy importante, bien, por esa función que tiene, bien, de permitir claramente ahí entibiar, calentar y entibiar el aire, ¿no? Entonces, entre los cornetes
que tenemos y la pared externa de las fosas nasales, entre los cornetes y la pared externa, quedan como comprendidos de alguna manera unos espacios que reciben el nombre de meatos. Vamos a pintar esto de negro para ver cómo se ve. A ver si de negro era que lo quería pintar. Pero, bueno, no me salió lo que quería hacer. La idea era pintar de negro esto para que ustedes puedan ver cómo se veían las fosas nasales y cómo se veían los cornetes. Aguárdenme que quiero pintarles esto, no es por capricho, sino porque me interesa que lo vean, porque quiero que vean cómo se ve. Todo esto está tapizado de mucosa. A veces la mucosa está tan hiperémica, es tan importante, es tan abundante, que obstruye completamente las fosas nasales y tiene toda una continuidad, bien, es un epitelio, bien respiratorio, con vibrisas, la capacidad de producir mucho moco, bien, entonces, esas fosas nasales, en la pared externa de las fosas nasales, entre la pared externa de las fosas nasales y los cornetes, quedan meatos. Entonces tengo un meato superior, un meato medio y un meato inferior. Entonces tengo un meato superior, un meato medio y un meato inferior. Entre la inserción del cornete y la pared externa de las fosas nasales, tengo meatos superior, medio e inferior. Esto quedó claro. O sea, tengo la fosa nasal con su pared interna, su pared superior, su pared superior, su pared inferior, su pared lateral y su pared medial. ¿Bien? Entonces, esa fosa nasal entre la pared externa de esa fosa y la inserción del meato, y la inserción del cornete, tengo un meato. ¿Qué es el meato? El espacio comprendido entre la pared externa y el cornete. Entonces tengo un meato superior, un meato medio y un meato inferior. ¿Cuál de los tres meatos les parece a ustedes que va a ser de mayor tamaño? El medio. El medio. El medio. Excelente. En esos meatos drenan los diferentes senos paranasales. Por eso es que los tenemos que estudiar. Entonces, si nosotros miramos la pared externa de las fosas nasales, esto sería la pared externa, que es la más importante. Si nosotros dibujamos, o como veíamos, teníamos a grosso modo el hueso frontal, y el hueso frontal decíamos que tenía un seno, ¿sí? El seno frontal, ¿no? Por detrás del hueso frontal, ¿qué otro hueso teníamos? Un hueso que era el etmoides, ¿no? Etmoides. Masas laterales. Entonces el etmoides, con sus masas laterales, vamos a dibujarla así, groseramente, tiene, ¿cómo decíamos que tiene? Tiene celdas anteriores, celdas medias, ¿sí? Celdas medias y celdas posteriores, ¿no? Estoy dibujando los senos paranasales. Entonces ya son las celdas etmoidales. Por detrás de esto, ¿qué hay aquí? Enorme. El efenoides. El efenoides. ¿Qué tiene el efenoides? El seno Seno efenoidal. Perfecto, el seno efenoidal. Por debajo, ¿qué hueso hay a esta altura? Que tiene una masa ascendente, esa línea toda grandota. Maxilar superior. El maxilar superior. Ese maxilar superior que tiene un gran seno, se llama seno maxilar superior. Entonces vamos a pintar estos senos con los colores. Ese es el seno maxilar, las celdas etmoidales, vamos a hacer las celdas etmoidales, lindo, y por detrás el seno efenoidal. Vamos a ponerle solamente las siglas. Entonces, seno frontal, celda etmoidal anterior, celda etmoidal media, celda etmoidal posterior, seno esfenoidal, seno maxilar. Acá tenemos otro huesito, en este sector tenemos un canal entre el seno, la rama ascendente de la mandíbula y el unguis, tengo un conducto. ¿Cómo se llamaba ese conducto? Acá. Lacrimal.
Ese lacrimal también drena en un lugar aquí abajo. Ahí. Bien, entonces, vamos a poner un color bien así fuerte, que no nos olvidemos. Un color ahí, no sé, a ver, este. A ver si da más o menos. Tenemos en la parte superior de las masas laterales acá un cornete. Ese cornete se llama cornete superior. Está acá el cornete superior. El cornete medio está acá. Bien. Se desprende también de esta porción que es la masa lateral del etmoides. Y por debajo tengo el cornete inferior. Bien. Entonces, estos son meatos, chicos. Vamos a ponerlos acá, vamos a bajar un poquito. Este sería el meato superior. ¿No? Perdón. Este sería el meato superior. Esto sería el meato inferior. Perdón, el meato medio. Medio, ¿no? Sí, perdón, el meato medio. Y por debajo tengo el meato inferior, ¿sí? Entonces tengo 3 meatos. O sea, si yo estoy viendo por superposición las distintas celdas. Entonces la idea es que ustedes sepan en cada meato qué termina o quién drena. Entonces, en el meato superior drena el seno efenoidal y las celdas etmoidales posteriores. Solo eso. En el meato medio drenan el seno frontal, el maxilar superior, las celdas etmoidales medias y las celdas etmoidales anteriores. Y en el meato inferior solo drena el contenido del canal lácrimo-muconasal. Eso es por lo que tienen que saber los meatos. Eso es lo que le van a preguntar en el examen parcial y en el examen final. En el meato superior drenan solo el seno efenoidal y las celdas etmoidales posteriores. En el meato medio drenan el seno frontal, el seno maxilar, las celdas etmoidales medias y las celdas etmoidales anteriores. Y en el meato inferior solo drena el conducto lacrimal. ¿Entendieron eso? Profe, una pregunta. Sí. ¿Senos nasales y meatos son lo mismo? No. Los senos nasales son las cavidades neumáticas que están en los huesos que limitan las fosas nasales. Y los meatos es la pared externa de las fosas nasales que están en relación con los cornetes. Ok, gracias. De nada. Profe, Sí, tengo una duda. dime. ¿Ese sería un corte sagital a nivel medial? Porque no estaría entendiendo. ¿Cuál de todos? Esther. Recién explicó sobre los meatos. Esto es un esquema. Es un esquema, no es un corte específico. Es un esquema para que entiendan cómo se disponen los senos desde arriba hacia abajo y desde adelante hacia atrás. Los senos, esto es anterior y esto es posterior. Entonces vos ves, dentro del hueso frontal, que es el hueso más anterior, en la pared externa de las fosas nasales, tengo el seno frontal. Hacia superior, el seno frontal. Lateralmente, en las masas laterales del etmoides, vemos las celdillas etmoidales. Y hacia atrás tengo el efenoides. Es lo que traté de explicarles desde el inicio de la clase. Que siempre vayan fijándose en sentido anteroposterior los huesos que la constituyen a las fosas nasales. Entonces, no es una única pared lo que te dibujé, es un esquema de todos los senos que son neumáticos. Entonces, para que vos entiendas hacia arriba, hacia superior y anterior, el seno frontal.
En la pared externa, todas las celdas etmoidales. En la pared bien posterior, no en la pared posterior, en la región o en el sector bien posterior, que constituye no solamente la pared externa, sino la pared superior de las fosas nasales, tengo el seno efenoidal. Y en la pared medial e inferior, más hacia inferior, el seno maxilar. Por eso esto no es un corte, esto es como si vos vieras solo los senos por transparencia, ¿entendés? O sea, que vos tenés desde adelante hacia atrás, ¿cuál es el primer hueso? Vos tenés un cráneo, imagínate el cráneo en un corte sagital, ¿no? Entonces, la primera cavidad neumática que tenés es el seno frontal. Seno frontal. Hacia atrás, nos vamos hacia atrás del frontal. ¿Qué hueso tenemos? El etmoides. Entonces tenés las celditas etmoidales anteriores, medias y posteriores, que son varias. Las dibujé en varias. Y hacia atrás de las celdas etmoidales, hacia atrás del etmoides, ¿quién tenés? El efenoides. Entonces tenés un gran seno efenoidal hacia atrás. ¿Bien? ¿Y quién tenés hacia abajo del etmoides? El maxilar. Entonces ves un gran seno maxilar. ¿Bien? ¿Y qué tenés entre el seno maxilar y el frontal? Acá, el conducto lacrimomuconasal. Entonces, teniendo en cuenta eso, más o menos te tenés que, este sería el seno frontal, ¿no? Más teniendo en cuenta eso, más o menos tenés que delimitar, eso sería como una pared de las fosas nasales, como una imagen, un esquema de los senos paranasales. Son muchos más, muy simples esto, ¿no? Esto sería toda la pared. Si vos querés como transponer o fijarte, digamos, como ubicar dónde se encontrarían los senos, la fijación de los cornetes para limitar los meatos, estos meatos de lo que hablamos hoy, acá tendrías uno de los meatos, acá tendrías el otro de los meatos y acá tendrías el otro de los meatos. Entonces tenés uno superior, uno medio y uno inferior. Entonces la idea que yo te quise transmitir es que este seno, que es el seno bien posterior, que es el seno efenoidal, termina en el meato superior, igual que las celdas etmoidales posteriores, porque el cornete superior es posterior. El cornete... O sea, perdón. Sí. O sea que el único que drena hacia adelante es el seno efenoidal, hacia adelante y arriba. No, lo que te quiero decir es que el cornete superior es posterior. ¿Bien? Eso quedó claro. El cornete medio atraviesa prácticamente todo y el cornete inferior también, pero es bien bajito. De todas estas celdas, olvídate de estas flechas que yo te hice, estas flechas son esquemáticas. Olvídate las flechas estas, olvídate estas flechas. Vos tenés las celdas etmoidales anteriores, medias y posteriores, y atrás un gran seno efenoidal. ¿Sí? Vos tenés acá el meato superior, el meato medio y el meato inferior. ¿Cuál es el meato más próximo al seno frontal? Al seno efenoidal, perdón, seno efenoidal. ¿Cuál es el meato más próximo? El superior. El superior. Entonces va al superior. Por eso yo te hice esa celda, esa flechita. Entonces va al superior. Las celdas etmoidales las vamos a dividir en anteriores, medias y posteriores. Anteriores, medias y posteriores. Las posteriores, ¿a dónde van a ir? Si el único meato posterior es el superior. El meato superior. Al superior. Claro, entonces van al superior también. En cambio, las medias y las anteriores directamente caen en el medio. Y el frontal también van al medio. Y el seno claramente maxilar, que está atravesado por el meato medio, también va al meato medio. Solo es esquemático para que ustedes entiendan que depende de la distancia que hay entre cada cavidad neumática y los meatos, van a tener el drenaje, para que no se lo estudien de memoria, porque ustedes lo que hacen es estudiarse de memoria. El seno efenoidal va a terminar en el meato superior, y las celdas etmoidales posteriores también. ¿Pero por qué? Porque son los dos senos bien posteriores, y porque el meato superior es el meato posterior por excelencia. Bien, el meato medio está en la parte media, recibe todo el drenaje más importante, que es el del seno maxilar,
las células etmoidales anteriores y medias y el seno frontal. Y el meato inferior lo único que termina es el canal lácrimo-buconasal. Esa fue la intención del esquema, ¿bien? Para que ustedes se acuerdan, senos paranasales, disculpen, son senos que están, disculpen, los senos paranasales son senos que están en los huesos que están alrededor o que están periféricos o periféricos a las fosas nasales. Entonces ustedes ven hacia superior, el seno frontal está acá, las celillas etmoidales están acá, el seno maxilar está acá, ¿se entiende? Son periféricos, no están en las fosas nasales, están afuera, están periféricos a las fosas nasales, pero tienen que drenar a las fosas nasales, porque tienen una mucosa que genera moco constantemente, máxime si hay una enfermedad, obviamente, pero drena líquido, drena normalmente, porque están húmedos, ¿bien? No es que están drenando y chorreando líquido, pero drenan un líquido permanentemente porque está renovándose esa mucosa, como cualquier epitelio secretor, secreta porque tiene mecanismos defensivos. Entonces esas secreciones, de manera permanente, están secretando y drenando. Ese drenaje tiene que ir a un meato. Entonces ustedes tienen que pensar, el seno frontal, ¿a qué meato tiene más cerca el seno frontal? El medio. ¿Qué meato tiene más cerca las células anteriores y medias etmoidales? El medio. ¿Qué meato tiene más cerca las celdas posteriores, igual que el efenoides? El efenoidal, que es bien posterior. El meato superior. ¿Se entiende? Esa es como la idea que les tiene que quedar bien, que esas cavidades neumáticas son variables y diferentes en forma, de acuerdo con el paciente, de acuerdo con la persona, porque depende del grado de neumatización y de desarrollo del hueso. Lo normal es que haya muchas células etmoidales, un gran seno maxilar, un gran seno efenoidal y senos frontales y el conducto lacrimobuconasal, claramente. Pueden estar tabicados, puede haber más, puede drenar en más meatos, pero lo normal es que el drenaje en los meatos sea de esta manera que vimos acá. No es esos meatos que yo les estuve dibujando ahí, esos senos que yo estuve dibujando ahí, es como para que ustedes se ubiquen en el espacio en sentido anteroposterior y en sentido cefalocaudal. Nada más, como para que empiecen a incorporar cómo sería el drenaje normal en esos senos, de esos senos en esos meatos. ¿Se entiende lo que más o menos les quise decir? Sí. ¿Bien? Bueno. ¿Se animan a estudiarlo a esto y me dicen la próxima clase si tienen alguna duda? Porque ya ya son las 8 de la noche y no vamos a poder ver laringe, pero me interesa que hayan entendido, me interesa mucho que hayan podido entender las fosas nasales. ¿Entendieron cómo se construyen las paredes de las fosas nasales? ¿Lo pudieron entender? Sí, profe, muchas gracias. Bien, bueno, escuchen. El miércoles que viene veremos laringe y la irrigación y la inervación de las fosas nasales, que es muy importante. No vale la pena explicarlo ahora porque la tendría que explicar muy apurada y es medio inútil. Pero ustedes se animan a ver esto solos, nuevamente las fosas nasales, lean el contenido del cuaderno del estudiante, léanlo de algún texto, Rubier, Latarjer, cualquiera, y me hacen las preguntas que necesitan. Yo no tengo ningún problema. Los meatos, lo que les van a preguntar, que es pregunta de examen, ¿dónde drena a cada uno? Así, ¿dónde drena el meato? ¿Dónde drena el seno frontal? ¿Dónde drena el seno maxilar? ¿Dónde drena? Esas son preguntas de exámenes. Y en el examen final, lo que les van a preguntar, sí o sí, es pared externa de fosas nasales. Primero, porque es muy importante por esto del drenaje. Segundo, porque está construida por muchos huesos y todos ellos son importantes. Y cada parte de esta clase es un tema de otorrinolaringología. O sea, otorrino, la parte anatómica de fosas nasales, es esto que vieron acá. No es nada más que esto. ¿Bien? Lo van a volver a ver. Si es tan importante el tema, que mírenlo tranquilos, vuelvan a revisarlo tranquilo y me dicen el miércoles que viene nuevamente si tienen alguna duda. Pero vamos a empezar con la irrigación y la inervación. Y después seguimos con laringe y bronquios, no importa, después vemos el resto. Laringe también es importante, pero fosas nasales es como
la aurícula derecha en corazón, ¿se entienden? Es como muy importante, ¿bien? Es como uno de los temas más tomados, ¿bien? Gracias, profe. Listo, profe, gracias. No, de Un nada. abrazo, Gracias, profe. Espero que lo hayan entendido y nos vemos el miércoles que viene, ¿bien? Dale. Dale, gracias. Bueno, chicos, un Chao. gusto. Dale, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, chicos, cuídense del frío. Abríguense las fosas nasales. Gracias, profe.